de CELAC. Le repito, Maduro rumbo a México para participar en la cumbre de CELAC. Esto lo confirma la Cancillería mexicana. Vamos a ver en qué termina lo de Argentina, porque lo que está protagonizando Cristina Fernández y Alberto Fernández pues ha causado un shock político. ¿Cómo ves esto en el marco de lo que va a ser la cumbre de mañana, que ya tiene varios elementos incorporados, la cumbre de CELAC? Argentina, por lo pronto su presidente no estará aquí. ¿Cómo estás viendo esta parte de la historia, Rafael? Es parte muy importante de lo que va a suceder mañana en la CELAC. Una gran expectativa de ese encuentro era la asistencia, la presencia allí de Alberto Fernández. Entre algunos de los temas que se tocarán en la cumbre está el reclamo ya también tradicional de soberanía sobre las Islas Malvinas. Se iba a tratar también la renegociación de términos con el Fondo Monetario Internacional, creo que sigue estando en la agenda, y esos eran temas muy prioritarios para Argentina en la cumbre de mañana. También era fundamental la presencia de Alberto Fernández allí, porque, sabes, un proyecto, no sé si estará ya concretado, pero el proyecto más plausible de traspaso de la presidencia pro tempore de la CELAC era de México, o sea, del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Alberto Fernández. No sé si la crisis política que está teniendo lugar ahora en Argentina pone en riesgo también esa rotación de la presidencia pro tempore. De hecho, se amplía un año. Sí, claro. De hecho, se amplía un año a México. A México. Sí, pero la idea de la sucesión ahora en la presidencia pro tempore de la CELAC es clave, porque antes, en la época, digamos, de ascenso de la CELAC, cuando a las cumbres asistían más de 30 mandatarios, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2015, la idea era que la presidencia pro tempore rotara entre gobiernos de orientación ideológica distinta. Creo que eso fue lo que le dio la estabilidad y el gran poder de convocatoria a la CELAC. Ahora eso ha cambiado radicalmente desde la famosa cumbre de Punta Cana en Dominicana, en el momento justo de la polarización regional por la crisis venezolana. Ahora la CELAC solo podría funcionar si se mantiene la presidencia, digamos, si la presidencia rota entre gobiernos ideológicamente y geopolíticamente aliados. Entonces es difícil de pensar en otro con capacidad de heredar la presidencia de México que no sea Argentina. Y luego esta crisis, bueno, pone en duda esto mismo, que tiene que ver con la viabilidad y estabilidad de la CELAC. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con esta crisis en Argentina, porque realmente ha ido tomando un vuelo fenomenal después de la debacle electoral que vivió el oficialismo, el peronismo en las pasadas elecciones. Lo que siguió, pues ya nos apunta a escenarios bastante complejos para el gobierno de Alberto Fernández y en consecuencia en este momento también para CELAC, por lo que acabas de decir. Déjame, Rafael Rojas, detener un momentito para presentar esta pieza que ha trabajado nuestra colega Kubskaya Liz, precisamente para hablar de esta cumbre de presidentes que se reúnen en México con este motivo. 17 jefes de Estado estarán presentes en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, que se celebrará este sábado aquí, en la Ciudad de México. De último momento se canceló la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, debido a la crisis interna de su gobierno. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que la CELAC acordó varias declaraciones, entre ellas la de la Ciudad de México, que incluye un llamado al Fondo Monetario Internacional para flexibilizar las condiciones de deuda y financiamiento, y también el rechazo a medidas coercitivas unilaterales, así como temas relacionados al cambio climático. También han dicho, habrán otras declaraciones, serán sobre el bloqueo a Cuba y sobre las Islas Malvinas o Falkland, entre otras. Temas que, a juicio de algunos analistas, llaman la atención cuando apenas hace un año la CELAC solo hablaba de vacunas contra el COVID-19. Hoy en día sí hay elementos ahí que llaman mucho la atención. Uno de ellos es el reiterativo, es decir, fin del embargo a la isla cubana,
pero también hablan de la idea de quererle cancelar o desmantelar las sanciones económicas a Venezuela. Ahí ya Colombia dinamitó esa posibilidad, no va a haber esa declaración en el documento final. Y el tema de Argentina, que de alguna manera, pues bueno, llega en un momento muy complicado para Alberto Fernández, que no viaja a México. El tema de las Malvinas, que el peronismo históricamente siempre ha sido reiterativo en la lucha de la soberanía de las Malvinas. Dentro de la agenda de la cumbre se hablará además de autosuficiencia en vacunas contra el COVID-19, así como la creación de un fondo regional de desastres. Lo que estaría por verse a juicio de algunos observadores es si se incorpora o no en la declaración final, tal y como lo impulsaba México, la discusión sobre el futuro de la Organización de los Estados Americanos, una reforma o su desaparición. Más allá de esto, para algunos analistas, este mecanismo tiene problemas de fondo, como son los profundos desacuerdos que dice existen entre varios de los países de la región. Es decir, el contexto es muy complicado, el contexto es la pandemia, la crisis económica, las divisiones ideológicas y la falta de identidad. Es decir, hace muchos años que no hay un ejercicio de un mecanismo que auténticamente esté concentrado en lograr mejoras en la región. Por eso es que señala otros temas importantes como la crisis en Nicaragua parecen haber quedado en el tintero. Dentro de la sexta cumbre se elegirá al nuevo presidente pro tempore de la CELAC, ya que México concluye su periodo este año. Cruz Cayaliz, CNN, Ciudad de México.